Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo, el horario en el que estén escuchando este episodio número 33, si no me equivoco, de su podcast, programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. Como siempre te digo, muchísimas gracias por acompañarme, o por más bien por elegirme, por permitirme a mí acompañarte como entretenimiento, como acompañamiento mientras estás haciendo alguna otra cosa, mientras haces tarea, mientras dibujas, mientras haces la limpieza en la casa, en fin, muchísimas gracias por elegirme a mí. Antes de que empecemos ya con el tema de lleno como tal, déjame recordarte, si estás viendo este video en YouTube, que le des like al video, que te suscribas, que le des clic a la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Sabes que estoy subiendo 4 episodios a la semana, 3 videos regulares y el episodio del podcast de hora y media. Y también asegúrate de que si ya tienes activada la campana, tengas seleccionada la opción todas. Simplemente dale clic a la campana y te va a aparecer, dice todas, ninguna o personalizada. Dale en todas, porque si no, YouTube te va a avisar nada más cada vez que quiere. Entonces, pues, nada más eso. Asegúrate de seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, Facebook, en Twitch y en Spotify. También subo el podcast allá por si prefieres, en vez de ver la pantalla, descargarlo en formato MP3 y escucharlo cuando quieras. También los estoy subiendo por allá en Spotify. Y por el contrario, si me estás escuchando en Spotify y es la primera vez que te topas con mi trabajo, pues te recomiendo, si te gustan estos temas de terror y de misterio y si te gusta este episodio, que te des una vuelta por mi canal de YouTube. Me encuentras también como El Grimorio de Riggs y ahí tengo muchísimo contenido que seguramente te va a fascinar, así como en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitch, donde no nos vamos a estar conectando normalmente aún por cuestiones de tiempo mías, pero en YouTube y en Instagram y en Facebook sí que sí vamos a estar en contacto diario. Así que pues nada más, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a empezar con este tema que, como están viendo en el título, son los hombres de negro. Ya les había prometido que íbamos a hablar de este tema después de que hablé del tema de los niños de los ojos negros o los Black Eyed Kids, que subí el episodio hace un par de semanas. Si no lo has escuchado, si estás en YouTube, te dejo por acá la etiqueta, y si estás en Spotify, pues nada más baja un poquito en el catálogo de episodios y ahí lo vas a encontrar. Y es el tema de los hombres de negro. Estos pues personajes mitológicos, si los quieren ver así, de mitología pues moderna. Vamos a ver que este mito nace hace ya cerca de 100 años, en 1947. Vienen acompañados o nacen casi junto con uno de los sucesos, si no es que el suceso más interesante de extraterrestres del que se tenga registro, que obviamente el gobierno de Estados Unidos lo niega, pero muchas personas afirman que fue verdad, y es el caso de Roswell en Nuevo México, donde supuestamente aterrizó no aterrizó, más bien se estrelló un platillo volador e incluso sacaron cuerpos sin vida de extraterrestres, y los pobladores de Roswell, Nuevo México, afirman haber visto, tan solo 2 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, como un grupo de soldados en ese momento, de miembros del ejército estadounidense, no solo escarbaban, digamos, o rapiñaban en la zona del accidente de este ovni, sino que también sacaban cuerpos sin vida de extraterrestres de tamaño pequeño, cabezota, ojotes, etc. Si quieres saber más sobre el caso de Roswell, búscalo aquí abajo. Si estás en Spotify, fue de los primeros episodios que subí, y si estás en YouTube, simplemente en el buscador pon El Grimorio de Riggs, el caso de Roswell, y te va a aparecer, o búscalo en la lista de reproducción de los podcasts que tengo aquí en YouTube. Este tema de los y de nuevo esto de que nazca el mito de los hombres de negro junto con el caso de Roswell no es coincidencia, y es que los hombres de negro son casi siempre, sobre todo en casos digamos extremos, en encuentros cercanos del tercer o cuarto tipo con extraterrestres, normalmente vienen acompañados por estos seres, sobre todo si el suceso ocurrió en Estados Unidos. Y es que este tema de los hombres de negro es sumamente controversial. Casi siempre va de la mano con temas de ufología, te digo. Normalmente no, a menos que yo sepa, nunca está relacionado con
temas paranormales con avistamientos, no sé, de fantasmas o de críptidos, jamás se hacen presentes los hombres negro. Simplemente ocurre en casos de ufología. Entonces, por ejemplo, cabe aclarar, hay un video aquí en mi canal que se llama La mujer lobo de Tlalpan, que es un relato que yo escribí y que subí hace ya en 2019. Pero como fue de los primeros videos que subí, cometí el error de no especificar en el título del video que era un relato falso, ficticio, que yo escribí. Recuerden que yo soy escritor, para los que no lo sepan. Yo no soy investigador paranormal. Aunque me gusta investigar y demás, yo no investigo, o sea, yo no aporto nada nuevo a las investigaciones. Tan solo recopilo los datos y se los muestro en este programa. Datos que ya hicieron otros investigadores más serios, ¿no? Entonces, muchas personas creen que es real ese relato por lo que ven en los comentarios y porque tuvo muchas vistas, y además al final del episodio, bueno, de la historia, salen unos personajes, unos hombres de negro que se llevan a los testigos de esta transformación de esta mujer, de esta prostituta de Tlalpan en una mujer lobo. Eso no es verdad, es una historia ficticia que yo escribí y de hecho lo conecté un poco como si fuera una especie de multiverso, que muchos lo llaman el multiverso de Riggs, con otra historia ficticia que escribí hace poco, la segunda parte del ratón con rostro humano, que estos hombres trabajaban para una corporación secreta que está en los gobiernos de varios países, pero te repito, esto es ficticio. De los hombres de negro de los que vamos a hablar hoy, que solamente se presentan, te repito, en casos de ufología de extraterrestres, sobre todo en Estados Unidos, son supuestamente reales. Tenemos que creer que es real porque muchas personas los han reportado, te digo, desde 1947. No encontré si hay casos fuera de Estados Unidos, según yo no. Si tú conoces algún caso, por favor déjalo en los comentarios si estás en YouTube. Pero que yo sepa, y lo que encontré durante mi investigación para este episodio, no hay casos o encuentros con hombres de negro o acoso de parte de hombres de negro fuera de los Estados Unidos. Lo que se cree es que estos hombres de negro son, digamos, tienen que ver con este aparente secreto o esta aparente secrecía que el gobierno de Estados Unidos pareciera querer mantener al respecto de los encuentros con alienígenas y con naves extraterrestres, evitando que estos avistamientos y encuentros salgan a la luz pública. Ahorita vamos a ver que los hombres de negro tienen únicamente un propósito cuando se hacen presente ante los testigos que los ven y con los que tienen contacto, y ese propósito tan solo es evitar o acosar o intimidar a estas personas, diciéndoles explícitamente que no le digan a nadie lo que acaban de ver, ya sea que vieron alguna ovni, algún objeto volador no identificado, o que hayan tenido un encuentro cercano con algún alienígena, con un ser alienígena o con alguna nave. Incluso si ven el documental de Bob Lazar que está en Netflix, que es de un tipo que desde los años 80 lo lleva afirmando, es un ingeniero que da datos que no puede inventar, de que él trabajó como ingeniero, hizo ingeniería inversa de naves extraterrestres en el área 51. Pueden ver ese documental, se encuentra en Netflix, muy sencillo de encontrar y tiene algunas referencias a los hombres de negro. Y bueno, no les voy a decir más, ya en algún momento hablaré de ese caso, pero el punto es que los hombres de negro tienen que ver con esto, con los extraterrestres sobre todo. Y buscan, al parecer, evitar por parte del gobierno de Estados Unidos que estos avistamientos no salgan a la luz, que los testigos decidan no hablar de ello. Entonces, hoy trataremos de responder varias preguntas en este episodio. Primero que nada, ¿los hombres de negro trabajan para el gobierno de Estados Unidos? Porque pareciera ser que tan solo aparecen, perdón, le pegué al micrófono, pareciera ser que solo aparecen en Estados Unidos, no en otros países donde también hay avistamientos extraterrestres. En Rusia no se tiene registro que yo sepa de hombres de negro, ni en México, ni en ningún país fuera de Estados Unidos. Entonces pareciera ser que trabajan para el gobierno de Estados Unidos. Y pareciera ser que el gobierno de Estados Unidos también es el único gobierno del mundo que pareciera querer ocultar estos sucesos. Otra pregunta que buscamos responder en este episodio en la siguiente hora y media es: ¿aparecen en otras partes del mundo? Según yo no encontré nada. Si ustedes tienen algún dato diferente, pónganlo en los comentarios en YouTube y yo voy a fijar su comentario. Otra pregunta es: ¿por qué solo el gobierno de Estados Unidos parece querer ocultar la existencia de los alienígenas? ¿Tienen algo que ver los hombres de negro con los niños de los ojos negros? Que te digo, ya vimos su caso, revisamos el caso hace un par de semanas. Y finalmente, ¿son en realidad humanos los hombres de negro o son inteligencias artificiales? O incluso se dice que son extraterrestres, porque aunque de apariencia son humanos, una vez que los tienen de cerca, los testigos han dicho que esas cosas no pueden ser humanos. Esas son las preguntas que vamos a buscar responder en la próxima hora y media. Así que ahora sí, vamos a comenzar ya de lleno con los datos duros y contundentes pues de este tema. Los hombres de negro son, según la tradición contemporánea más popular y la especulación de algunos grupos creyentes en el fenómeno extraterrestre,
agentes secretos gubernamentales o extragubernamentales encargados de ayudar a ocultar una presencia extraterrestre en la Tierra. ¿Por qué extragubernamental? Porque aunque se especula que trabajan para el gobierno de Estados Unidos, esto no es del todo cierto. Por ejemplo, en el caso que ya hablé en algún momento, que te recomiendo que vayas a verlo porque es un caso sumamente interesante y que no tiene tanta exposición, es de una nave extraterrestre que aterrizó en México en el año 73, si no me equivoco, entre el 73 y el 79, no recuerdo el año exacto, en una localidad en el estado de Tabasco, que se conocía, y todavía existe de hecho, como Ciudad Pemex. Y es una especie de Chernobyl mexicano, en el sentido, no porque haya ocurrido un desastre nuclear, sino porque era una localidad digamos fundada por petróleos mexicanos, y en esa localidad únicamente vivían empleados de Pemex en Tabasco. Entonces hay un caso muy conocido te digo, en los años 70, que una nave extraterrestre, un platillo volador, aterrizó ahí. Y obviamente se fue tergiversando la historia y se hizo una historia muy tipo Steven Spielberg, pero los habitantes que vivieron eso en el 70 y tantos, que seguían vivos hasta hace un par de años, se pronunciaron al respecto en un pequeño documental hecho para un canal muy pequeño de YouTube, y los entrevistan, ya obviamente son señores grandes, y ellos dicen que sí, en efecto aterrizó una nave en ese lugar, pero que no eran reptilianos, que no fue nada sacado de una película de ciencia ficción. Tan solo aterrizó esta cosa, y sí dicen que bajaron dos seres humanoides con un traje blanco y caminaron alrededor, volvieron a subir a la nave y la nave se fue. Y lo que sí es que dejó marcas esta nave que tardaron mucho tiempo en desaparecer del pasto, digamos. Y al día siguiente fueron algunos como científicos, hombres de bata, y algunos militares, pero no se habla de hombres de traje negro. Y te digo, esto ocurrió en 1970 y tantos. Entonces parece que en México no aparecen estos seres, pero por eso es que se dice que pueden ser extragubernamentales, que sean parte de alguna otra corporación, tipo la Fundación SCP, pero de la vida real, que busque ocultar estas cosas de los extraterrestres, o también podría ser que sean una subdivisión oculta o secreta del gobierno estadounidense, es decir, que no pertenezcan a la CIA, ni a ninguna de estas, al FBI o ninguna de estas, organizaciones que conocemos, ¿no? A veces se da a entender que los mismos extraterrestres podrían ser los hombres de negro. En lo personal ya es una teoría que yo no creo, pero más adelante vamos a tocar la posibilidad. El término de hombres de negro se utiliza para describir a misteriosos hombres, casi no hay mujeres, se hayan llegado a ver mujeres de negro, pero casi siempre son varones, que trabajan para organizaciones desconocidas, así como a las distintas ramas del gobierno estadounidense, supuestamente con el objetivo de proteger secretos del Estado o realizar otras actividades extrañas. Te digo que siempre que se aparecen los hombres de negro solamente es para investigar o para intimidar a las personas que han visto algún fenómeno extraterrestre o algo que no tenga explicación, para que no lo digan, incluso amenazándolos de muerte implícitamente, diciéndoles que los van a desaparecer o algo así. Por ejemplo, en el caso de Bob Lazar, él no le da ningún tinte sobrenatural a los hombres de negro. Él nunca dice, no, se veían raros, o no tenían pestañas, o sus labios se veían raros, o sus movimientos eran raros, o su voz era extraña. No, él simplemente dice que lo llamaron con el pretexto. Él dice que tiene el elemento 115, que es un elemento, según recuerdo, capaz de manipular la gravedad. Y es un elemento que el gobierno de Estados Unidos no ha dicho a la humanidad que ellos poseen, y que lo obtuvieron a raíz de hacerle ingeniería inversa, es decir, de ver cómo funciona una nave extraterrestre que ellos tienen en el Área 51. Así es como, según Bob Lazar, nace, o surge más bien, este elemento 115, que sería un elemento extraterrestre, por así decirlo. Obviamente no hay pruebas de que exista, pero él afirma que sí, e incluso ha dado algunas pruebas, algunos videos y ha explicado cómo funciona este elemento. Y el gobierno de Estados Unidos quería percatarse, quería estar seguros de que sí él tenía conocimiento sobre esto. Entonces él cuenta que en el 90 y tantos le dicen que lo están buscando la policía, el FBI, porque le vendió algo ilegal a un cliente. Él después se dedicó a otra cosa, después de ser ingeniero en el Área 51. Y el pretexto que buscaban era este voucher, digamos, de este cliente ilícito, pero en realidad estaban buscando el elemento 115, y él dice que cuando debió haber sido unos cuantos agentes los que buscaran este voucher, la calle donde vivía se llenó de camionetas negras, estaba completamente abarrotado de camionetas negras y lleno de agentes del gobierno, de una agencia que él nunca le dijeron cuál era, y todos vestían traje negro. Entonces ahí está el elemento de los hombres de negro, sin tintes paranormales, sin tintes extraterrestres, es decir, que ellos son humanos normales,
normales, pero sí agentes secretos de alguna agencia que no se conoce del gobierno de Estados Unidos. En el caso de Bob Lazar, que es uno de los casos que yo me atrevo a decir que sí es 100% real. Les digo, vean este documental en Netflix y lo revisaremos en algún episodio si quieren, porque en serio es fascinante. El término en sí es genérico, el cual se utiliza para referirse a cualquier individuo con una conducta extraña, amenazadora o poco común, cuya aparición en escena puede estar vinculada en cierto modo con un avistamiento ovni. Cabe aclarar, obviamente, la película, o bueno, las películas, porque es una trilogía, yo no cuento la basura en la que sale Chris Hemsworth, que salió hace un par de años, pero Hombres de Negro 1, 2 y 3, con Will Smith y con el otro actor que ahorita se me fue su nombre, Tommy Lee Jones. Eso tocan el tema de los hombres de negro, pues bastante de comedia, ciencia ficción, como una especie de parodia también a otras sagas de ciencia ficción como Star Wars, como E.T. Se hacen burla de algunos personajes como Michael Jackson, etcétera. Pero cabe aclarar que los hombres de negro no son así. O sea, sí hay elementos de la leyenda, del mito urbano en esas películas, pero no son seres cómicos. Nada que tiene que ver con algo chistoso. Aquí en México lo vivimos mucho y supongo que en otros países de Latinoamérica, el ser acosados por las autoridades corruptas. Por eso representa un temor tan real, porque a simple vista son personas que te están amenazando de muerte y que no puedes hacer nada, porque ellos son el gobierno, ellos son las autoridades, ellos son la policía. Entonces, ¿cómo te defiendes de eso? Eso es lo terrorífico de los hombres de negro, fuera de que se tengan otras teorías sobre su origen, digamos. El ufólogo Bill Moore cree que los hombres de negro forman parte de la muy real Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, cuyas siglas son la AFOSI, AFOSI, que es un departamento que existe de seguridad interno de los Estados Unidos, constituido en 1948. Y esto es curioso porque, te repito, esta AFOSI en verdad existe. Surge en 1948 y es curioso porque los primeros avistamientos de ovnis, te digo que se dan después del verano, un par de semanas después del suceso de Roswell, que ocurrió en 1947, un año antes. Entonces podría que sí haya una conexión directa entre esta AFOSI y los hombres de negro. O sea que podríamos ya saber que los hombres de negro no trabajan para la CIA, sino para esta Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Este departamento fue estandarizado después al FBI, o sea, es parte del FBI, para investigar las actividades criminales dentro del seno de la Fuerza Aérea y sus contratistas de armas. Y esto también tiene sentido porque si es una especie de, digamos, ramificación del FBI dedicado a la investigación de crímenes aéreos, tiene sentido, porque incluso se dice que Roswell, no recuerdo si, es que estoy escribiendo una novela sobre, usando eso de referencia, entonces no recuerdo si fue parte de mi novela o si es parte de un dato real, que esta nave que se estrelló en Roswell, en Nuevo México, en 1947, en el verano, no se cayó sola, o sea, no fue un accidente aéreo que llegó a la nave a la atmósfera y se cayó. Creo que fue derribado por naves de la Fuerza Aérea estadounidense. Eso es lo que no recuerdo muy bien, pero pues sí se trata un poco de... si es que es verdad, si no estoy confundiendo los datos con mi novela que estoy escribiendo, entonces sí tiene mucha más conexión, porque aparte, pues a fin de cuentas, los objetos voladores no identificados, cabe aclarar que el término ovni podría no necesariamente tratarse de extraterrestres. O sea, el término ovni, objeto volador no identificado, aunque nosotros lo asociamos con extraterrestres, con aliens y demás, no necesariamente tendría que significar eso. Podrían ser naves experimentales usadas por otros gobiernos, que obviamente representarían una amenaza extremadamente grande para Estados Unidos, sobre todo siendo la potencia que son. Ustedes imagínense que Corea del Norte le da por crear una nave que es tan avanzada tecnológicamente que puede realizar el viaje de Corea del Norte a Estados Unidos en la mitad de tiempo y que aparte fuera invisible a los radares, correrán un grave peligro los civiles estadounidenses, la Casa Blanca, el Pentágono, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que amenace el espacio aéreo de Estados Unidos es sumamente relevante para ellos, para su seguridad nacional. Entonces, obviamente va a haber un departamento dedicado a esto. En caso de que aparezca un ovni, un objeto volador no identificado, obviamente lo primero que el gobierno va a pensar no es si son extraterrestres o no, a ellos no les importa eso, no es como en las películas. Más bien quieren ver qué es y si lo pueden derribar y si tiene acciones hostiles hacia ellos, ¿no? Entonces, tiene sentido que esto exista, que esta agencia, esta ramificación del FBI exista enfocado a, digamos, los crímenes aéreos o las cosas ilegales que tengan que ver con el espacio aéreo de los Estados Unidos.
Puesto que una de las misiones, esto lo dice este ufólogo, basado en que una de las misiones de la AFOSI es la de proteger la tecnología, los programas y al personal sobre una crisis global de amenazas externas. Lo que te digo, un ovni, un vehículo volador que vean los estadounidenses de repente en el cielo, encima de la Casa Blanca, que saben que no es un avión de ellos, van a ver qué es. Y lo primero que van a pensar no es si es extraterrestre o no, sino que se trate de alguna nave o una aeronave extranjera que busca realizar un acto de terrorismo o algo así. Por eso tiene como razones en creer esto, este ufólogo Bill Moore. Una de las primeras menciones a los hombres de negro se dio en el mes de septiembre de 1953, y esta es como la más sonada. Albert K. Bender, el presidente de la International Flying Saucer Bureau, o Buró Internacional de Platillos Voladores, anunció haber descubierto la verdad sobre los ovnis. Te digo, esto fue en 1953. Este tema apenas empezaba a explotar. Aunque siempre ha habido avistamientos de extraterrestres, aunque obviamente antes no se creía que fueran extraterrestres. De hecho, hay avistamientos en la Nueva España, hay avistamientos en Japón, en el antiguo Japón. Te dejo por aquí un video sobre algunos casos de extraterrestres que fueron vistos en México en la época de la Nueva España, por el mismo Diego Rivera y Alfaro Siqueiros. En fin, siempre ha habido estos avistamientos. De hecho, hay personas que dicen que en pinturas antiguas de la Edad Media están representados algunas naves extraterrestres. Pero en sí ya la ufología como la conocemos hoy empieza a explotar en el 47 después de lo de Roswell. Entonces esto era un descubrimiento como si ahorita nos dijeran que encontraron un alienígena, el cadáver de un alienígena, y que todos lo saben, tirado en medio de Reforma aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces este hombre, Albert K. Bender, dice que él había descubierto la verdad sobre los ovnis, nunca dijo cuál verdad, por lo que te voy a contar a continuación, y que la iba a publicar en el siguiente número de su revista. Este ejemplar, sin embargo, con esta explicación, que nos daría la respuesta definitiva sobre el origen de los platillos voladores, jamás fue publicado, ya que Bender supuestamente, y esto es lo que él contó, obviamente no hay algo que lo constate, recibió la visita de 3 hombres que confirmaron sus suposiciones, pero le prohibieron revelarla al público. A lo largo de los años, Bender ha ido revelando detalles sobre este encuentro y sobre los descubrimientos que él hizo y que jamás publicó en su revista. Estos agentes llegaron a su casa con un sobre en la mano. En este sobre venían los resultados, porque él hizo su investigación, hizo el anuncio de que lo iba a publicar en su revista y le envió los datos a un amigo. Obviamente en ese entonces, en el 53, no había correo electrónico, no había WhatsApp, entonces lo tuvo que mandar por correo. Entonces en algún punto el amigo nunca recibió el paquete, esto se le hizo extraño a Bender. Y bueno, el punto es que el paquete había sido interceptado por alguna agencia gubernamental que no conocemos, y estos agentes que llegan a su casa eran representantes de dicha organización. Entonces llegan con el sobre que le había enviado, con los resultados de su investigación que eran para su amigo, que nunca le llegó, y le dijeron, estos hombres de negro, eran 3 agentes vestidos de negro, le dijeron a Bender que él era el único investigador hasta ese momento. Te digo, fueron surgiendo poco a poco a raíz del 47, esto ya fue en el 53, unos pocos años después. Fueron saliendo varios investigadores, pero él había sido el único que había llegado a la conjetura correcta respecto al origen de los ovni. E incluso le ofrecieron detalles al respecto del tema de los ovnis que él desconocía, que no había llegado es decir, que no había llegado al 100% de la verdad, pero digamos que estaba en un 90%, y hubo datos que para demostrarle que era verdad lo que ellos le estaban diciendo y que él en verdad había descubierto algo, le dieron detalles que el hombre lo pusieron muy mal, que se enfermó del estómago de la impresión y que no comió en varios días debido a esto que le dijeron estos agentes, que no ha revelado qué es. Él nunca reveló hasta la fecha ni qué descubrió, que fue lo que interceptó esta agencia gubernamental, y tampoco reveló qué fue lo que le dijeron estos hombres de negro que él no había descubierto. O sea, como que le terminaron de complementar su investigación que te digo, jamás vio la luz pública. Y supongo que este hombre ya está muerto, porque fue en el 53 y pues ya era un hombre de 20 o 30 y tantos años. Entonces, lo único que salió de este suceso, obviamente dio algunas entrevistas sin decir nada, sin decir qué fue lo que había ocurrido en verdad, o sea, tal cual, santo y seña de lo que le habían dicho estos hombres. Y lo que ocurrió fue que jamás volvió a hablar de ovnis en su vida. Es decir, te digo, salvo estas pequeñas entrevistas que llegó a hacer en algún momento, pero realmente nunca dejó de publicar su revista, dejó de hacer investigaciones, etcétera, etcétera.
Otra mención que se les hace relevante es en el primer libro, donde se describe a estos hombres de negro como un poco más a fondo. El libro está titulado They Knew Too Much About Flying Saucers, que se traduce a español como Ellos sabían demasiado sobre los platillos voladores, y fue escrito por Gray Barker, publicado por University Books en 1956. Otro episodio célebre u otra mención célebre a estos personajes la hizo el Dr. Herbert Hopkins de Maine. Curiosamente, Maine, el pueblo donde ocurren la gran mayoría de historias de Stephen King, si no me equivoco está en Boston, no, en Nueva Inglaterra, no recuerdo bien dónde está Maine. El punto es que es bastante curioso esto. Y es que lo que dice este hombre, Herbert Hopkins, un doctor, es que en el año de 1976 recibió la visita de uno de estos personajes, de uno de estos hombres de negro. Y este hombre era calvo, completamente calvo, sin cejas, sin pestañas, porque podría haber, obviamente hay personas calvas, y en Estados Unidos la verdad es que hay bastantes personas calvas. Y además podría parecer que no tienen cejas porque son personas rubias, podría ser que el vello de sus cejas es digamos, sí, tan rubio, tan fino, que no se ve. Pero el hecho de que no tenga pestañas, eso no es normal, a menos que tuviera alguna enfermedad, lo cual en el 76 no era tan común ver personas con cáncer que debido a las quimioterapias que no hubieran perdido su pelo, las pestañas, las cejas, no era tan común, y mucho menos no estaría trabajando en una actividad como esa de ir y visitar personas, ¿no? No tiene sentido. El punto es que no tenía pestañas, su piel era extremadamente pálida y sus labios no tenían un color natural, es decir, no eran rosados, porque obviamente los labios cambian de tonalidad dependiendo del color de tu piel. Entre más moreno, entre más oscura sea tu piel, pues los labios también adquieren una coloración diferente. Sin embargo, esta persona dice, este doctor, Herbert Hopkins, que este hombre de negro parecía tener los labios pintados, o sea, como si él hubiera sido de un solo color. Porque te digo, era pálido, no tenía pelo, no tenía pestañas, y como que para que no se viera tan raro, para que no se viera como un maniquí, había pintado los labios de algún color extraño. Entonces eso ahí se le hizo muy raro. Dice que cuando se le presentó en su casa, hizo desaparecer unas monedas y se despidió con la frase, y cito: mi energía se está agotando, debo irme, como si fuera un robot. Un robot que era cargado de manera pues casi como enchufarlo a la luz, ¿no? Como si fuera un celular o una computadora. Esto obviamente despertó muchas sospechas y ha causado o ha ocasionado una de las populares teorías de que los hombres de negro son inteligencias artificiales o cyborgs o robots o androides tipo Blade Runner o Terminator, que trabajan para la agencia gubernamental esta desconocida de los Estados Unidos, porque pues si contratas personas siempre está el riesgo de que puedan correr la voz de lo que vieron en su trabajo, ¿no? Ha habido casos de personas como el mismo Bob Lazar, que trabajó en el Área 51 y en los 80 se dedicó a pues correr a este rumor, a quien le cree, a quien no le cree, pero hasta el 2019 o 2020, que es este documental que está en Netflix, él sigue afirmando que es verdad lo que está diciendo. Y es un señor ya de 60 años. Entonces no tendría como... Y aparte da datos que dices, esto no lo pudo haber inventado. Por más inteligente que sea, esto no lo pudo haber inventado, ¿no? No cuenta nada más una historia, te da datos concisos y te habla de cosas que no puedes haber inventado y que tienen sentido además. Vean el documental, se lo recomiendo por tercera ocasión en el episodio. También se dice que estos hombres de negro han estado involucrados en el hecho del mito Polybius. Si no conoces esa leyenda urbana de Polybius, ahorita te la voy a relatar. Y también en los avistamientos del hombre polilla o del Mothman. De este personaje de leyenda urbana, del Mothman, que ha sido avistado en todo el mundo, aunque es mucho más conocido en Estados Unidos. Te dejo por aquí la etiqueta de este episodio para que lo vayas a ver, porque es un caso sumamente inquietante. Y el hecho de que los hombres de negro hayan aparecido en algunos avistamientos del hombre polilla en los años 80 o 70, no recuerdo en qué año empieza a ser avistado el Mothman en Estados Unidos, también nos hace creer que pues quizá el Mothman sí fuera un alienígena, un ser de origen extraterrestre. Ve a ver ese episodio para que veas todos los datos que te di. El mito de Polybius o la leyenda urbana de Polybius se trata supuestamente de un videojuego arcade, es decir, de estas máquinas grandotas que habían en México, pero obviamente que nacieron en Estados Unidos, y en Japón también había muchísimas de estas máquinas que ponían. Bueno, aquí en México las ponían casi siempre en las tortillerías o en las tienditas, pero en Estados Unidos había espacios dedicados a hacer únicamente pues lugares donde se podía jugar arcade. Se cuenta de una leyenda urbana que ocurre en 1981. Empezaron a llevar varias de estas arcades de un juego que se llamaba Polybius.
Y estos juegos comenzaron a tener efectos devastadores en sus jugadores, que obviamente eran niños y adolescentes. En ese entonces no estaba de moda que los adultos jugaran. Ahorita ya es común que los adultos juguemos videojuegos, pero en ese entonces eran niños y uno que otro adolescente de secundaria. O sea, eran personas jóvenes a los que estaba dirigido este peligroso elemento que ahorita vas a ver qué era. Estos efectos negativos que causaban sus jugadores eran locura, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencia al suicidio. Y era materia de una inconsistente teoría de conspiración que afirma que poco tiempo después de su lanzamiento el juego habría desaparecido sin dejar rastro alguno. O sea, hay muchas personas que afirman que ellos a partir de 1981 fueron al arcade a jugar como siempre, se encontraron con este juego, empezaron a jugar, les causó una especie de adicción. Y además causó todos estos estragos en su cuerpo. No podían dormir, tenían depresión, querían suicidarse. Parecido a lo de la creepypasta esta del pueblo Lavanda en el juego de Pokémon. Algo así. Pero aquí hay algo muchísimo más oscuro detrás. Porque eso de la Puebla Lavanda fue una coincidencia extraña y desafortunada que tenía que ver con la música que le habían puesto, pero fue de manera inintencionada, y eso es algo real. Esa historia de ese videojuego de Nintendo, si no me equivoco, no sé de qué compañía sea, pero esto no fue intencional, fue a propósito, según la leyenda. Y es que los niños, o bueno, los que eran niños en ese entonces, que más tarde contaron sus testimonios, es que decían que mientras jugabas en la pantalla aparecían mensajes subliminales, o sea, cosas que tú no podías ver como conscientemente, pero que tu cerebro había recibido, que eran textos que decían cosas como kill yourself o suicídate, no imagination, o sea, si no tengas imaginación, no thought, o sea, no pienses, conform, confórmate, honor apathy, o sea, como dale honor a la apatía, o sea, que te valga madres todo, do not question authority, no cuestiones la autoridad, y surrender. O sea, como ven, era una especie, si lo vemos de ese modo, como una especie de control mental, ¿no? Que estaba haciendo, o sea, que te ponían en un videojuego. Eso es lo que dice esta leyenda urbana. Cuando se cerraron las salas de juegos, algunos testigos, cuando terminaba el día de trabajo, algunos testigos afirmaban que veían a dos hombres con trajes negros en las diferentes tiendas de arcade que había en Estados Unidos donde tenían este juego. Se acercaban dos hombres de negro y entraban a hablar con el dueño de la sala, o sea, con el dueño de la sala de arcade. Tomaban notas acerca de pues qué había pasado, sobre todo del juego este de Polybius. O sea, esto comenzó a hacer crecer la sospecha y la leyenda urbana de que esta máquina, este videojuego de Polybius, le pertenecía al gobierno estadounidense y pretendía tener un control mental sobre los chicos y niños de esa época de 1981. Eso estuvo al aire tan solo unos cuantos meses. Y este elemento de que los hombres de negro hayan aparecido al final de cada día para preguntar cómo les había ido a los niños con el juego, pues despertó estas sospechas. Y sobre todo los efectos negativos que tuvo en sus mentes este juego. Entonces, este es el único caso, sí es cierto, es el único caso que no tiene que ver como con ufología donde aparecen los hombres de negro. Pero estos hombres de negro que aparecían, si es verdad la leyenda urbana de Polybius, no eran quizá los mismos hombres de negro de los ovnis, sino que eran pues sí miembros de alguna corporación corporativa, de alguna entidad corporativa del gobierno de Estados Unidos que estaban realizando este proyecto de control mental parecido al MK Ultra, pero mucho más terrorífico porque te lo vendían como un videojuego cuando era otra cosa. Pero en fin, regresemos al tema de los hombres de negro. Otro caso que está registrado, que está registrado, es el de Bruce Cathy, que fue abordado en un hotel en Nueva Zelanda. Pero era americano, por eso no lo he contado como, digamos, algo fuera de Estados Unidos. Ocurre en Nueva Zelanda, pero él era americano. Eso le ocurre poco después de dar a conocer que tenía fotografías de misteriosas antenas que se multiplicaban sin razón cerca de su casa. Antenas que no eran antenas de televisión ni de teléfono, eran cosas que él no se explicaba qué hacían ahí. 3 individuos se acercaron a él y le entregaron un sobre para que le indicaran dónde localizarlo, y cito, de manera más íntima. O sea, que no estuviera en el hotel, porque ellos lo abordaron en su hotel, en el hotel donde estaba. Pero le dijeron que les anotara casi dame tu dirección para que te vaya a ver ahí, ¿no? El hombre no accedió y ellos se disculparon y salieron del hotel. Cathy subió, eso ocurrió en el lobby del hotel, e inmediatamente como que se le prendió una chispa, así un foco. Subió, regresó a su habitación del hotel y guardó las fotos en la caja fuerte que todas las habitaciones de hotel tienen, ¿no? Cuando regresó al lobby del hotel, los hombres ya no estaban ahí. Y cuando le preguntó a la chica de la recepción
que cuando habían pasado, que dónde estaban. Ella le dijo que nadie se había marchado, o sea, ella nunca los vio salirse y ella estaba en la recepción, o sea, justo enfrente de la puerta. O sea, le dijo, ¿dónde están? No sé, ellos nunca salieron, pero te juro que no sé dónde están. Entonces pareciera ser, según este relato, que estos seres tienen la desconcertante costumbre de desvanecerse literalmente en el aire. O sea, muy parecido a lo de los niños de los ojos negros, que recuerden el caso que les conté, el más terrorífico de este hombre que contrajo cáncer después de estar unos varios minutos en presencia de estos niños, que dejaron que aparecieran los niños en medio de una tormenta, lo cual era imposible, una tormenta de nieve que tenía cerrados los caminos tanto para peatones como para coches, y de todos modos estos niños aparecieron en la puerta de su casa en la noche junto con su esposa. Y no habían huellas en la nieve, o sea que parecía ser que los niños habían aparecido. Además, obviamente te digo, los caminos estaban cerrados, o sea, no había manera, y sobre todo que no había huellas, no había manera de que los niños hubieran aparecido ahí, que hubieran llegado por propio pie. Pareciera que se materializaron. Lo mismo parece ocurrir con los hombres de negro. Otro caso, esto sí cabe aclarar, no encontré en qué año ocurrió esto de Nueva Zelanda, pero quiero suponer que no es tan viejo, o sea que es más reciente que los casos anteriores. En enero de 1967, Edward Christiansen recibió la visita de un hombre extraño en su casa en Nueva Jersey, de nuevo en Estados Unidos. Este señor iba vestido de negro, este hombre que se le apareció, y le dijo que pertenecía al departamento de localización de herederos porque parecía que un pariente le había dejado mucho dinero. Pero parecía. Una vez en su hogar, lo hizo pasar, comenzó a hacerle preguntas con una voz bastante metálica. No, eso de la voz metálica no entiendo, porque hay un tono de voz, por ejemplo la mía es una voz metálica que no es del todo aguda, pero no es grave, o sea, es un rango, digamos, intermedio que puede vibrar en diferentes pues estados, digamos, ese se le conoce como voz metálica. No sé si se refiere a eso o si su voz más bien sonaba literalmente como la voz de un robot, como un cyborg, es lo que no entendí. Y él decía que parecía salida como de un ordenador, o sea, creo que sí, más bien es como de voz metálica tipo robot, quiero entender por esto de que parecía salir de un ordenador o de una computadora. Recuerden, esto era en el 67, entonces las voces no eran como ahorita, no era como la voz de Alexa o la voz que te sale de Waze, era una voz como la que se ve en las películas, muy robótica. Christiansen y su hija, o sea, no estaba solo en su casa, vieron que tenía una especie de cable en su pierna y eso les llamó la atención, un cable que salía de su pierna. También el hecho de que su rostro cada vez se ponía más rojo. Recuerden, casi siempre estos hombres son caucásicos, blancos. Se le ponía la cara roja a este hombre y para volver a su estado natural tomaba una píldora amarilla. Eso es bastante extraño. Cuando el hombre de negro se retiró, Christiansen y su hija vieron por la ventana que este hombre llamaba a un coche que estaba estacionado con las luces apagadas en la calle de enfrente y que se transportó, o sea, que cruzó, que avanzó hacia donde él estaba, afuera de la casa de estas personas, pero que se transportó solo, o sea, nadie lo estaba manejando. Era un coche inteligente o a control remoto. Entonces lo que ellos dicen que vieron cuando se fue de la casa, obviamente se asomaron por la ventana. Él llega afuera de la casa, le hace la seña a un coche que estaba cerca para que viniera por él, pero el coche, cuando se movió, se estacionó para recogerlo, no estaba siendo conducido por nadie. Eso es bastante extraño. Y lo curioso, ya como después de como recolectando los datos y armando el rompecabezas, dijo, ¿qué onda con este tipo? Nunca le dio nada, nadie le había heredado a nadie, ningún pariente había muerto, lo cual dijo, ¿qué onda? Entonces, ¿por qué se me apareció? Y uniendo los cabos, resultó que Christiansen había visto un ovni unos meses antes de ese episodio. O sea, ahí estaba la conexión con los hombres de negro, como lo conocemos en esta leyenda urbana moderna. La presencia de estos míticos personajes en foros de conspiración y que los relacionan con temas de secrecía relacionado con los alienígenas, según algunos, podrían ser explicados como un resultado de la paranoia que ha vivido el pueblo estadounidense desde la década de los 60, ya que desde esa época comenzaban a desconfiar de su gobierno, dando origen así a varias teorías conspirativas. O sea, en pocas palabras, hay personas que creen que estos hombres de negro no son más que una mentira, pero no una mentira, digamos, a propósito, sino que es un resultado del miedo que pues, Estados Unidos es un país, una potencia mundial, que se ha visto amenazada en varias ocasiones por países extranjeros, al ser un país bélico,
Y además, a partir de los años 60 empieza esta cuestión nuclear, la Guerra Fría con Rusia y con otros países que pues todo se mantenía como en secreto, estaba esta cuestión del espionaje, y a partir de la década de los 60 empieza a haber como una paranoia, una desconfianza del ciudadano norteamericano promedio hacia su vecino de enfrente. O sea, era algo muy muy feo, literalmente nadie confiaba en nadie, obviamente no, si no confiabas en tu vecino ni en tus amigos, pues mucho menos ibas a confiar en el gobierno. Entonces hay quien usa esto para explicar la existencia de estos seres, o sea que no existen en realidad, que son un producto de la imaginación a manera como de defensa de los civiles, de las personas del pueblo, vaya. En 1964, el historiador norteamericano Richard J. Hofstadter publica su famoso ensayo The Paranoid Style in American Politics, o sea, el estilo paranoico en las políticas norteamericanas, en donde en este libro el autor afirma que la paranoia o el miedo exacerbado a una amenaza oculta proveniente del exterior ha sido un combustible de primera calidad en la vida sociopolítica estadounidense. Lo que te digo, de hecho en este documental hecho por Michael Moore de Bowling for Columbine, que es pues hablado sobre el tiroteo que hubo en Columbine, él te muestra en una caricatura al principio del documental cómo Estados Unidos ha sido un pueblo que siempre ha estado cuidándose las espaldas, porque son un pueblo que llegaron a exterminar a los nativos americanos y siempre desde que Estados Unidos empezó a ser Estados Unidos, siempre han estado en conflicto con alguien. Cuando eran colonias estaban en conflicto, cuando se independizan con los británicos, luego con los civiles, luego empieza la guerra civil, luego con los esclavistas, luego cuando se abole la esclavitud estaba el miedo hacia los afroamericanos, y luego estaba el miedo hacia los alemanes, luego hacia los rusos, siempre han estado en conflicto con alguien. Entonces él dice que como siempre le tienen miedo a algo, porque siempre tienen un enemigo, por eso surgen estas teorías conspirativas. Donde el ensayo se equivocaba, de este libro, de este sociólogo, era a la hora de medir la extensión de su diagnóstico. Pues el estilo conspiranoico no es marginal, sino masivo. O sea, no son pocas personas las que creen en eso, son muchísimas personas. Para que se den una idea aproximada de los enormes números que muestran las encuestas realizadas al pueblo estadounidense sobre si confiaban en su gobierno o no, les voy a presentar algunos datos que podrían comprobar que esta historia de los hombres de negro no son más que leyendas y teorías conspirativas, o sea que no es verdad. Saben que aquí analizamos los dos puntos. Ahorita ya les di varias historias extrañas relacionadas con ovnis, ahorita les voy a dar algunos datos duros y fríos que pareciera demostrar, estos solamente son cifras, pero nos podría dar un pequeño análisis psicológico, digamos, de que en verdad podría no existir, que solamente son pues una especie de mecanismo de defensa de los estadounidenses. Solo 5 años después del 11 de septiembre, del ataque a las Torres Gemelas, que también hay quien dice que las Torres Gemelas fue un ataque planeado por el mismo Estados Unidos como pretexto para declararle la guerra a Medio Oriente, para quitarle su petróleo, una encuesta de Scripps Howard revelaba que el 36% de la población, es decir, una minoría bastante amplia, casi la mitad de los estadounidenses, creía que sus gobernantes habían permitido o incluso participado en los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono. La teoría de la conspiración más salvaje de principios del siglo XXI, compartida por miles de personas. O sea, esto es algo muy reciente. Ya ni mencionar lo del coronavirus, ¿no? Que bueno, creo que en Estados Unidos no fue tanto el hecho de no creo, que bueno, eso es una completa estupidez, el no creer en el coronavirus. Eso fue más como de países de Latinoamérica, pero en Estados Unidos se dio este revuelo de personas que más bien no querían usar el cubrebocas porque era un ataque a su libertad y tonterías así. Pero hasta la fecha sigue habiendo ese tipo de cosas. También por otro lado los porcentajes son aún más contundentes cuando se trata del asesinato de John F. Kennedy, uno de los hechos más violentos y brutales e importantes también del gobierno estadounidense, que justamente ocurre en esta época de secrecía, de espionaje, de muchos ataques, de paranoia en los años 60. Y es que el 70% de la población cree que el asesinato del presidente Kennedy fue un complot orquestado desde las más altas esferas. Hay muchas teorías, hay quien dice que mataron a Kennedy por tener un amorío extramarital con la actriz Marilyn Monroe. Hay quien dice que fue porque estaba relacionado, creo que con los comunistas o algo así, no recuerdo con qué enemigos de Estados Unidos. Y hay quien dice que lo mataron porque iba a dar a conocer que existían los extraterrestres. O sea, obviamente, les digo, aquí ya había ocurrido lo de Roswell, ya tenía casi 15 o 20 años que había ocurrido lo de Roswell. Entonces él dijo, se dice, es una leyenda urbana, obviamente no está comprobado, que él estaba a punto de revelar no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo que en verdad existían los extraterrestres y
lo mataron, ¿no? Que eso es algo que muchos se preguntan, es que ¿por qué ocultan eso? Y es lo que dice Bob Lazar. Bob Lazar como que también se guarda un poco sus comentarios, por eso también creo que es verdad. No es como Billy Mayer, que Billy Mayer decía puras cosas sin sentido. Bob Lazar es como muy reservado, como que se cuida mucho de lo que dice por su seguridad, la seguridad de su esposa, y porque él dice... Yo no voy a, por algo, muchas personas desde hace, o sea, personas del gobierno desde hace años se han tratado de encargar de decir que esto no existe, porque quizá ellos ya analizaron las posibilidades y en todas resulta de manera catastrófica para el pueblo, para la gente. Entonces, lo que esas personas, esas personas de los gobiernos tienen sus razones para no revelar la verdad sobre la existencia de estos seres. Entonces yo no voy a venir a arruinar eso, porque yo solo soy un tipo que lo puede arruinar el trabajo de todos estos gobiernos que por alguna razón lo mantienen en secreto, ¿no? Porque puede ser que sí entren en alguna histeria colectiva o algo así, ¿no? Pues como lo que ocurrió en la Guerra de los Mundos. O sea, esa es una historia que era ficticia, que muchas personas creyeron que era real, que en verdad los extraterrestres existían, y hubo personas que se suicidaron. O sea, imagínense si ahora, y eso era solo escuchándolo, imagínense si ahora vieran una nave o un extraterrestre o lo que sea, la gente se volvería loca, ¿no? Porque para empezar, lo que platicábamos con Biel, de Relatos de la Noche, que el hecho de demostrar que los extraterrestres existen sería decirles a millones de personas, tu Dios no existe. Y eso se volvería una crisis porque hay personas que le dedican su vida a su religión. Entonces, esa es una de las cosas que se dice por la que no se hace oficial la existencia de extraterrestres. Una encuesta Gallup celebrada en 1996, o sea, hace no mucho, cuando la serie de los expedientes secretos X estaba en pleno apogeo, certificó que un 71% de los estadounidenses estaban convencidos de que el gobierno escondía algo relacionado con los ovnis. Es posible que desde el incidente de Roswell, en Nuevo México, te repito que ocurrió en el 47, la conspiranoia ufológica anidase para siempre en el inconsciente colectivo y en la cultura popular, pues no existe una forma de exageración acalorada respecto a la existencia de estos seres más perfecta que la imagen de un líder político escondiendo tecnología alienígena lejos de la opinión pública. O sea, como que nos gusta creer. Por eso están ustedes viendo este video, por eso lo estoy haciendo yo, por eso llevo leyendo de esto desde que estoy en la secundaria, porque nos gusta a los seres humanos esta idea conspiranoica de un gobierno, de varios gobiernos conspirando contra nosotros para ocultarnos la existencia de estos seres. Quizá los extraterrestres, yo estoy convencido de que existen, pero quizá los extraterrestres es algo aburrido. Quizá solamente son como, pues sí, visitantes de otro país, pero vienen de otro planeta. Quizá no tienen nada de especial. Pero el hecho de que nos oculten ese dato, de que existen los extraterrestres, nos resulta fascinante, nos resulta morboso. En cambio, si en algún momento llegan a decir sí existen los extraterrestres, con el paso de los años se va a volver algo cotidiano y ya no va a tener interés. Entonces, pues sí, eso nos gusta a los seres humanos el morbo. Peor aún, incluso llegando a algún tipo de acuerdo con estos seres. Esta es otra posibilidad que también nos gusta, ¿no? Se habla mucho de que Hitler llegó a tener contacto con los extraterrestres, que el gobierno de los Estados Unidos también lo tiene, etcétera, etcétera. Y de este espíritu conspiranoico y desconfiado del gobierno y hechos como el de Roswell, junto con otros casos de aliens, de avistamientos de ovnis que se dio en Estados Unidos, surge el mito de los famosos hombres de negro. La leyenda urbana nace a finales del 47, como te había dicho, o sea, semanas, ni siquiera meses, semanas después del caso de Roswell que ocurrió en el verano. Cuando un par de vecinos este es el primer caso de hombres de negro. De los primeros fue el más sonado, digamos, en orden cronológico, fue el del 53 de este hombre que tenía su revista, que tenía ya su investigación y que se le acercan los hombres de negro a decirle, ¿sabes qué? Tú descubriste la verdad, cállate, ¿no? Ese fue el primero, digamos, fuerte. Pero en sí, el primero que se tiene registro es del 47, de semanas después de Roswell, cuando un par de vecinos de Mary Island, en Washington, afirmaron haber avistado diferentes fenómenos ovni a lo largo de una misma noche. Días después, bueno, esto cabe aclarar, Nuevo México y Washington no están muy cerca. Sin embargo, esto ocurre semanas después del caso de Roswell. Días después, un hombre extraño, vestido por completo de negro, visitó el hogar de uno de ellos, de nombre Harold Dahl, y le recomendó que dejara de contarle esas historias a la gente, o sea, las historias de lo que él había visto la noche anterior de este ovni, por su propio bien. Tras esa primera experiencia, numerosos testigos y contactados hablaron también de haber sido visitados por hombres de negro, poniéndose en contacto con ellos inmediatamente después de sus experiencias, casi siempre a través de amenazas, más o menos veladas, casi siempre trabajando en parejas. Algo que también tienen en común con los niños de los ojos negros, que siempre aparecen en parejas, ¿no? Aquí igual los hombres de negro se habla de que a veces salen entre 3, a veces entre 2.
Pero aquí está de nuevo, que podría ser, este caso podría ser el típico teléfono descompuesto, ¿no? O el típico rumor que crece. Podría ser que este primer hombre, Harold Dahl, sí se le apareció un hombre de negro y le dijo, deja de hablar de esto, y a las demás personas cabe la posibilidad de que no se les apareció nada, pero ellos dijeron, está padre su historia, yo también quiero contar la mía, aunque no sea cierta. Puede ser, o sea, la historia sobre los hombres de negro. En muchos de estos relatos, los trajeados caballeros, que nunca dicen para quién trabajan, eso es algo importante, nunca dicen venimos de la CIA o venimos del FBI, no dicen nada, exhiben un comportamiento errático o fuera de lo común, lo que ha llevado a muchos ufólogos a conjeturar que quizá no se trate de agentes del gobierno, sino que ellos mismos son los alienígenas disfrazados, o sea que no tendría nada que ver con lo que acabamos de hablar hace rato de la conspiración contra el gobierno, de que los gobiernos son los que quieren ocultar la existencia de extraterrestres, sino que son los mismos extraterrestres. Les digo, yo no creo en esto, lo curioso es que solo ocurre en Estados Unidos, así que por eso lo relacionan al gobierno de Estados Unidos. Yo no creería esto, te repito, de que son alienígenas disfrazados. Más bien, creería que son seres orgánicos creados por medio de una inteligencia artificial. Esa es una teoría que me gustaría creer, aunque también la veo algo descabellada. O en su defecto, y esto creo que sí tendría más sentido, que fueran personas que no actúan de manera consciente. O sea, que están siendo manipulados mentalmente o que han sido víctimas de alguna especie de control mental como el MK Ultra. Vamos rápido a una pausa, ya llevamos 50 minutos más o menos de capítulo, todavía tenemos un buen rato para estar aquí. Vamos rápido al primer bloque, al primer corte del programa y regresamos a ver el bloque 2 titulado Aspecto y Modus Operandi de los Hombres de Negro. Así que los ven un par de segundos, ahorita nos vemos, vamos al corte y regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta, bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio en su emisión de podcast, ya sea que me escuchen en YouTube o en Spotify, bienvenidos de vuelta e iniciamos con el bloque 2, donde vamos a revisar el aspecto y el modus operandi de los protagonistas de este episodio, que son los intrigantes hombres de negro. Primero que nada vamos a ver su aspecto, cómo se visten, cómo lucen estos seres, no los podemos llamar personas porque no nos consta que lo sean. Estos seres visten impecables trajes negros, siempre con corbatas del mismo color, de color negro, y camisas blancas, como en la película. Viajan en automóviles del mismo color, predominando los modelos antiguos de Cadillac. Son casi universalmente caucásicos, es decir, blancos, con frecuencia de piel pálida. Eso es algo que está presente en casi todos los relatos, aunque en raras ocasiones se les describe como vagamente orientales. O sea, puede ser que tengan algún rasgo que pareciera oriental, no sé, a lo mejor la piel un poco más oscura, los ojos rasgados, poco vello facial, etc. Aunque incluso en los caucásicos hay presencia muy poca o nula de cabello y vello facial. Su tez puede ser o muy pálida, como te digo, o incluso puede llegar a ser oscura, quizá para no resaltar, porque había un momento, y lo cual me parece muy curioso, en estas épocas pues que no había mucha diversidad en los medios, que había incluso racismo, los hombres de negro siempre eran blancos, y ya en últimos años han habido hombres de negro, de raza negra, digamos. También pueden optar por rasgos faciales orientales, como te digo, y la voz de los agentes es de resonancia metálica. Te digo, no sé si a esto pareciera ser que por voz metálica se refieren a que literalmente su voz pareciera ser la voz de una máquina o de un sistema, ¿no? Aunque también no podemos descartar la posibilidad de que se haga referencia a una voz de tono metálico, que es un tono muy particular, que es como grave, pero que no es del todo ronco, digamos, para que lo entiendan. No está en un rango muy bajo, sino que más bien es como medio y se encuentra, pues, cómodo entre agudo y grave. Cuentan con una voz clara y autoritaria y modales corteses pero amenazantes, o sea, como tipo gángsters. A veces su apariencia induce a sospechar que es un disfraz, o sea, que no son personas, que están disfrazados. Por ejemplo, una piel de aspecto artificial, que te decía en el episodio de los niños de los ojos negros, que hay quien afirma que no tiene los folículos de la barba. Una persona, aunque sea lampiña y no le salga la barba, tiene pues estos como puntos de cuando te acabas de rasurar, se ve el pelo, el vello ahí recién cortado en los hombres. Y pues obviamente si eres velludo pues se ve mucho más. Y si te dejas a crecer un poco la barba, por mínimo aunque sea un par de días, ya se ve el pelo saliendo de la piel, pues, aunque sean vellos cortos. Sin embargo, a estas personas ni siquiera se les ven los folículos. Se ve como si fuera piel de mujer,
pero son hombres. O sea, piel completamente lisa, sin imperfecciones, además, sin granos, sin lunares, sin verrugas, sin vello, te digo. O sea, una piel completamente lisa como si fuera un maniquí de cera. Eso salta mucho a la vista. Y te digo, también esta voz como metálica. Se ha descrito también que, y esto ya es un poco más conductual, que se comunican a veces, la mayoría de las veces de manera oral, pero hay muchos reportes que los hombres de negro se han comunicado de manera telepática, es decir, de mente a mente con los testigos. Que hay sensación de vivencia onírica, o sea que los testigos sienten como que están en un sueño, como que se desconectan de la realidad mientras están hablando con estos seres, y otros sucesos desconcertantes. Como su identidad es misteriosa, porque además, eso cabe aclarar, no se sabe de qué color son sus ojos, porque nunca se quitan los lentes oscuros, ni siquiera estando en interiores, o incluso siendo de noche, quizá, y por eso hay quien dice que tienen una probable relación con los hombres, con los niños de ojos negros, que tienen los ojos negros y por eso no se quitan los lentes oscuros, o quizá, no sé, los ojos tienen algo que ellos quieren ocultar. Quizás solo quieran ocultar su identidad, pero muchos dicen que sus ojos tienen algo que no es normal y por eso nunca se quitan los lentes oscuros. Como su identidad es misteriosa, se han creado muchas conjeturas al respecto. Por ejemplo, se dice que son miembros del servicio secreto, particularmente de Estados Unidos, que pretenden ocultar los encuentros entre humanos y extraterrestres. Eso es obvio, pero hay quien dice que solamente son humanos, que son empleados de este servicio secreto o de otra corporación gubernamental. Y la razón por la que no son reconocidos, así como en Estados Unidos, que pues dices, mi vecino el policía, y sabes que es policía, o mi vecino el agente del FBI, o mi vecino el bombero, shalala. Ahí no los reconocerían porque estos agentes vivirían en zonas polares y alejadas para no ser reconocidos, por lo que no encontrarías a tu vecino hombre de negro como si fuera tu vecino policía, ¿no? O sea, un hombre de Minnesota, por ejemplo, sería enviado a Los Ángeles a investigar algún suceso de ovnis, por ejemplo, y ahí en Los Ángeles, como él es de Minnesota, no hay nadie que lo conozca. Por eso no es que sea un alienígena, ni nada extraño, ni un ser creado en un laboratorio, ni un cyborg, no, simplemente es un ser humano, pero que no lo conocen en ese lugar y que obviamente su identidad es secreta y está protegida. Esa es una teoría, que tan solo son, eso sí, muy misteriosos, agentes secretos, humanos, normales, como tú y como yo, que trabajan para esta organización gubernamental del gobierno. El contra de este elemento es que, al ser un ser humano, si deja de trabajar para esta corporación en algún momento, puede dar a conocer la información que él descubrió estando trabajando ahí, como ocurrió con Bob Lazar. Aunque Bob Lazar no era un hombre de negro, te repito, era un ingeniero al cual le hicieron de averiguar cómo funcionaba este platillo volador que tenían en el Área 51. Y él no era el único, habían muchos y habían muchos platillos voladores. También están los que afirman que los alienígenas están disfrazados y caminan libremente por el mundo como si fueran personas con empleos y vidas normales. Como es la típica teoría de los reptilianos, que les digo que yo no creo como tal. O sea, yo no creo que la reina Isabel y estas personas sean reptiles disfrazados de humanos. No, eso se me hace absurdo y ridículo. Pero sí creo que los reptilianos, o lo que conocemos como reptilianos, en algún momento llegaron extraterrestres de aspecto reptil a la Tierra en algún momento de esta misma cuando era joven. Pero no creo que sean los mismos, que no creo que sean personas disfrazadas, vaya. Los hombres de negro parecen poseer mucha información sobre las personas con las que se ponen en contacto, dando a entender que la gente con la que contactan, con los testigos, ha sido objeto de un seguimiento exhaustivo durante un largo periodo de tiempo. Y esto obviamente asusta a las personas. El que te digan que te han estado siguiendo durante meses o semanas sin que tú te hayas dado cuenta, obviamente resulta terrorífico, porque en cualquier momento pueden entrar a tu casa. O quizá te pones a pensar que a lo mejor ya entraron a tu casa cuando tú no estabas. A pesar de la homogénea apariencia externa que presentan, o sea que te decía hace 2 semanas en el podcast de los niños de ojos negros que pareciera ser que es un copy-paste, o sea que tú ves a 2 hombres de negro y son exactamente iguales sin diferencias. El comportamiento social puede variar considerablemente entre uno y otro hombre de negro, pero usualmente es distante y reservado con un tono oficial, o sea, como 100% burócratas. Parecieran no ser humanos, o sea, son demasiado serios, demasiado formales. Normalmente su modus operandi pasa por simular buscar información acerca de los fenómenos paranormales que hayan podido ver las personas a las que entrevistan, o bien puede consistir en intentar convencer al sujeto de que el fenómeno nunca existió o de que le conviene no hablar públicamente sobre ello, o sea, ya sea con amenazas o tratando de convencer a las personas de que eso no ocurrió.
Según el folclore del fenómeno ovni y las ideas más extendidas en la ficción, los hombres de negro llegarían a usar instrumentos especializados para borrar la memoria de los sujetos con los que hablan, con el objetivo de eliminar de la mente de los sujetos la vivencia de fenómenos paranormales, como lo que vemos en las películas de Men in Black, de hombres de negro, que tienen no me acuerdo, el flasheador, no me acuerdo cómo lo llaman. Algo así dicen las teorías conspirativas que tienen estos seres, estos seres, para que los testigos olviden lo que vieron. Esto yo no lo creo, porque de ser cierto, pues lo usarían con todos los sujetos y por ende no conoceríamos los testimonios de estas personas. Así que yo no creo que tengan este objeto. Que sí dicen, lo llegué a ver, no sé si es verdad, que existe como la CIA tiene como una especie de pistola que no dispara balas, ni dardos, ni municiones, sino que dispara como una especie de impulso electromagnético que cuando se lo apuntas a una persona a la cabeza pierde la memoria, es como un amnésico. Pero no sé, obviamente no sé si esto sea cierto. Esto se habla de algunas teorías, hay fotografías de personas en encuentros públicos con esta arma o dispositivo, pero no creo que lo tengan los hombres de negro, porque si en verdad defendieran tanto la secrecía como dicen los conspiranoicos, pues lo usarían este aparatito en todas las personas a las que visitan y no conoceríamos sobre ellos, así que yo no creo que sea cierto esto. Los hombres de negro tienen que realizar informes que luego entregan a sus superiores, sean quienes sean estos, y en ellos deben cumplir algunos pasos después de que una persona haya tenido contacto visual o verbal con un ovni. El testigo o investigador recibe una visita de los hombres de negro, porque testigo porque puede ser que vieron algo, o investigador puede ser que investigando descubrieron algo que el gobierno no quería o que estos seres hombres de negro no querían, como fue el caso del hombre de la revista. El testigo investigador recibe una visita de los hombres de negro inmediatamente después de que ocurrió el hecho o inmediatamente después de que el investigador dio a conocer que descubrió algo, para que no tenga tiempo de hablar con otras personas o hacer la denuncia en la policía. Tampoco para que haya posibilidad de que la noticia llegue a otras personas. O sea, los hombres de negro buscan callar a los testigos inmediatamente, antes de que le cuenten a alguien y se empiece a propagar el rumor o la información. Consiguen, mediante preguntas amenas pero inquisidoras, todo tipo de información, desde nombres, detalles del suceso, gente implicada, o sea, si hubo alguien más que lo vio o que sabe al respecto, características de lo que vio, direcciones, es decir, localizaciones específicas, etc. Si no fuera por la boca de los testigos, sería imposible que los agentes consiguieran tales datos. Por ello es que se sabe que son visitados. Por eso les digo que no creo que exista este dispositivo con el que borran la memoria, porque si no, lo usarían en todos y nosotros no conoceríamos de que existen estos seres. Otro elemento del modus operandi de los hombres de negro es que siempre que se aparecen en la casa de los testigos, estos están solos y casi siempre o siempre es en su propia casa. Cuando golpean a la puerta y aparece ante ellos un hombre completamente vestido de negro e incluso con las gafas oscuras. Quizá el único caso que no coincide con este modus operandi de los que hemos revisado hoy es el de este hombre Christiansen, porque bueno, ahorita vamos a ver que los hombres de negro por lo general llegan en parejas, muy rara vez llegan solos. En el caso de Christiansen fue un solo hombre de negro y no estaba solo, estaba su hija. Quizá estos seres desconocían que la niña estaba ahí, yo qué sé, pero siempre es en la casa. Al igual que los niños de los ojos negros nunca los abordan en la calle caminando, siempre es o en la casa o en el coche. Lo mismo ocurre con los hombres de negro, siempre es en la casa, siempre los abordan en su casa, nunca en la calle, nunca en un lugar público, siempre es en su casa. Como mucho, o sea, máximo, los hombres de negro se presentan de 3 en 3 en un coche que también es negro. A veces son Cadillac, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí encontré que en otros países los hacen en modelos menos clásicos. Yo no encontré ningún avistamiento en ningún otro país, salvo este de Nueva Zelanda, que se le aparecieron a un hombre americano que estaba de vacaciones allá o de viaje de negocios allá. Pero si ustedes saben, les repito, déjenme saber en los comentarios si conocen de algún avistamiento de hombres de negro o contacto con hombres de negro en otro país que no haya sido Estados Unidos. El punto es que siempre llegan en un coche negro y máximo llegan 3, no más de 3 hombres de negro. Casi siempre son hombres y si hay alguna mujer entre los agentes va acompañada de 2 compañeros masculinos, pero casi siempre son hombres. La diferencia con lo de los niños de los ojos negros es que siempre aparecen en parejas y siempre son del género de la persona a la que se le aparecen. En el caso de este periodista tejano que da a conocer el caso, eran 2, como siempre que son en pareja, pero eran 2 niños, 2 varones, porque él era hombre. Y en el caso de la pareja, que eran ¿cómo se llama? Que eran un hombre y una mujer, era un niño y una niña. Entonces pareciera ser como que hacen un espejo para como hacer clic con las personas. En este caso no importa tanto, casi siempre son hombres, casi siempre. Quienes tuvieron encuentros con estos supuestos hombres de negro describen habilidades paranormales que poseen estos seres, como por ejemplo la telepatía.
Por ejemplo, un hombre de 25 años que fue visitado por estos seres tras tener un encuentro con un alienígena, describe una conversación en donde no se usaron palabras ni de su parte ni de parte de los agentes. Según Larry, que este fue un seudónimo que usó, no quiso dar su nombre real, un hombre de negro apareció en su dormitorio y se comunicó mediante telepatía y lectura de sus pensamientos y respuestas. Y además le hizo saber que él, el hombre de negro, no era un hombre, sino que era un extraterrestre y que ellos carecen de lenguaje verbal, por eso se comunican de manera telepática. Lo cual, si tomamos en cuenta que los extraterrestres son civilizaciones muchísimo, miles o millones de años más avanzadas que nosotros, tiene sentido que se comuniquen de manera verbal, porque en primera no necesitan de un vocabulario, no necesitan escribir, no necesitan hablar. El hablar también consume energía, entonces si lo haces de manera telepática, no consumes energía, no tienes que escribir, la información no se pierde, por ejemplo como en la Tierra, que se ha perdido porque la dejaron escrito en tablillas o en pergaminos, y esos pergaminos, esas tablas se destruyen o las destruyen, se pierden muchos datos de la historia. En cambio, al hacerlo de manera, digamos, telepática, no se pierde, todos conocen todo. Puede que tenga sentido esta afirmación. Albert Bender, quien fue el que te mencioné al principio del episodio, que se dedicaba a investigar apariciones alienígenas y a los hombres de negro, afirmó que estos se le aparecieron de la nada como sombras oscuras y fueron poco a poco tomando forma humana para convertirse en los hombres de negro. Estos hombres de negro le amenazaron de forma telepática, obligándole a destruir todo su rastro de investigaciones y hallazgos, a destruir. Otra persona que también prefirió guardar su anonimato, que encontré su testimonio en internet, narró su encuentro con los hombres de negro cuando, sin sospechar que se trataba de una zona prohibida, ingresó al Departamento de Estado en Estados Unidos, ubicada en su capital, Washington, D.C. Esta extraña figura dejó caer su maletín y al intentar ayudarlo, se topó con una figura y él le quiso ayudar. Este hombre, Albert, lo quiso ayudar a recoger lo que se le cayó y vio documentos y elementos que no serían correspondientes a este mundo. O sea, no eran cosas de oficina, no eran papeles de oficina normales los que se le cayeron a este tipo que se encontraba en el Departamento de Estado en Washington. Además, su expresión facial de este hombre con el que chocó Albert jamás cambiaba y su cuerpo claramente difería de ciertos aspectos humanos. Él no especifica qué, pero dice que él no era humano. O sea, a simple vista parecía humano, pero ya viéndolo de cerca no lo era. Y lo que traía en su maletín no era nada que él conociera. O sea, no era un papel en inglés. Te repito, lo curioso es que estaban en el estado de Washington, en el Departamento de Estado. O sea, pues sí, como si fuera la Casa Blanca. No tanto, pero algo así. Entonces eso es lo extraño de este suceso. Por otro lado, un profesor universitario contó de un atemorizante encuentro con uno de los hombres de negro tras estar leyendo sobre extraterrestres en una biblioteca. Este ser estaba muy enojado sobre la investigación que estaba haciendo y le hizo jurar que no seguiría leyendo sobre el tema. Tras el encuentro, este profesor notó que todas las personas que había en la biblioteca, incluyendo el personal a cargo, habían desaparecido y que estaba totalmente solo después de hablar con esta criatura. El hombre como que se espantó, dio una vuelta alrededor de la biblioteca y cuando volvió, hazte cuenta, estaba en la recepción, ya no había nadie, cuando después de que se le apareció este hombre de negro, él se espanta, como que da una vuelta a la biblioteca y cuando regresa otra vez al mismo punto, ya otra vez todo había vuelto a la normalidad. O sea, como si este hombre de negro hubiera manipulado la realidad o el espacio temporal en el que estaban, no lo sé. Pero aquí lo que voy es que los hombres de negro, hay elementos que podrían decirnos que no son seres humanos normales como muchos afirman, que no son agentes secretos nada más, sino que además, no sé si extraterrestres, pero de que según estas personas tienen habilidades sobrenaturales, las tienen, sobre todo de telepatía, es decir, de comunicarse mentalmente sin necesidad de hablar, de mover los labios y, pues al parecer, de manipular el espacio-tiempo o la realidad. Este fue el final del bloque 2, queridos amigos. Vamos rápidamente al segundo y último corte del programa para regresar al tercer bloque, titulado Posibles respuestas sobre el origen de los hombres de negro y conclusiones del programa. Así que si ya se les acabó la bebida, el refresco, el café o el cigarro, lo que estén comiendo, vayan a hacer un refill o vayan al baño si tienen que hacerlo y los veo de regreso. ¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos de vuelta a este tercer y último bloque del episodio del podcast sobre los hombres de negro. En este bloque 3
Vamos a hablar de las posibles respuestas sobre el origen de los hombres de negro, es decir, si son extraterrestres, si son cyborgs, si son una especie de homúnculos creados por la ciencia, no por la alquimia, creados por el gobierno estadounidense, si son extraterrestres disfrazados como muchos afirman, o si son personas normales. También les voy a dar mis conclusiones de las que yo ya llegué tras hacer la investigación, así que vamos a ello, ya casi terminamos el episodio. Expertos en folclore como John Keel o Peter Rochewicz, no sé cómo se escribe, es como sueco, creen que están relacionados con las apariciones del diablo, las apariciones de los hombres de negro, en los tiempos anteriores a la modernidad. O sea que podrían ser una simple evolución de ese mismo arquetipo del inconsciente, demonios que sirven de enlace entre nuestro mundo y otra instancia más allá de él, que se presentan en nuestras casas para asegurarse de que sabemos guardar un secreto por nuestro propio bien. O sea, que a grosso modo lo que dicen estos expertos en folclore es que los hombres de negro no existen, son más que interpretaciones físicas de los miedos, o sea, materializaciones o interpretaciones que nosotros le damos en el subconsciente y que conservamos a través de leyendas y mitos. Son interpretaciones físicas de los miedos de las personas, pero adaptadas a contextos modernos. O sea, te digo, no existen. Y esto lo toman como historia. Antes, en los tiempos medievales y en los tiempos antiguos, cuando las personas creían en las religiones, en los demonios y todo esto, ellos decían, es que se me aparece un demonio, se me aparece una súcubo, una íncubo, pero en realidad tan solo era una materialización del estrés que conllevaba vivir en cierto lugar del mundo, en cierto periodo histórico, y que tenía que ver con la idiosincrasia y la educación de las personas en ese momento. ¿Qué era lo peor que se le podía aparecer a un hombre de la época medieval? Una bruja o un demonio, porque ellos creían en Dios fervientemente. Entonces, lo mejor que se me puede aparecer es Dios, lo peor, un demonio. Ahora muchos ya no creemos en Dios, no creemos en ninguna religión, entonces ya no se nos aparecen demonios. ¿Pero qué nos da miedo? Nos da miedo los gobiernos corruptos, nos da miedo que nos desaparezcan, ahorita salgamos a la calle y nos desaparezca una camioneta, nos da miedo que el gobierno nos esté ocultando algo mucho más grande que nosotros. Eso es lo que nos da miedo hoy en día. Entonces, ¿qué es lo peor que se nos puede aparecer? Una persona, una conexión, como dice aquí, a manera de metáfora, una conexión entre nuestro mundo y ese mundo del más allá. Los hombres de negro fungirían entonces como un símbolo de esta conexión entre nosotros, la vida cotidiana, nosotros civiles haciendo nuestra día a día, en mi caso haciendo este programa, escribiendo, dando clases, ustedes a lo que se dediquen, esa es su vida cotidiana, pero existe un mundo más allá, un mundo más emocionante, pero también más peligroso, que sería el mundo que nos diría que todas estas cosas paranormales, los extraterrestres y todo esto en verdad existen, y esa conexión entre esos dos mundos serían los hombres de negro. Estas personas que nos dirían, sí existen, pero cállate. Sí, lo que tú viste existe, pero cállate. Ese es según estos expertos en folclore, la interpretación, el simbolismo de los hombres de negro. No existen, según ellos no existen. Tan solo son interpretaciones, son los demonios modernos en los que creemos, en los que cree el hombre y la mujer del siglo XXI. Que son una materialización de nuestros miedos y que transmitimos de manera oral, por medio de leyendas, por medio de relatos, por medio de episodios de podcast como este, etcétera, etcétera. No existen como tal, no existen físicamente, pero existen en el colectivo popular y les tememos. Para estos folcloristas, eso significan los hombres de negro. Ahora, hay varias, esa es como la digamos, explicación que dan las personas que son escépticas, pero que sí, o sea, te digo, ellos dicen que sí existen, pero no. O sea, existen en el colectivo popular, pero en realidad nunca te vas a encontrar con un hombre de negro, porque no son reales. Sin embargo, tomando en cuenta los datos de la investigación que realicé a lo largo de, y que te transmití a lo largo de esta casi hora y media, creo que este podcast será un poco más corto, estoy viendo que lleva 1 hora y cuarto más o menos, te voy a decir mis conclusiones sobre cada una de las posibilidades que abrimos. Primero que nada, son personas sombras, porque está el caso de este hombre Albert, de este investigador, que afirma que primero no se le aparecieron como personas físicas, sino fue un policía, como llega un policía en cualquier país del mundo a tocarte la puerta, no fue de esa forma. Y es curioso porque de nuevo conecta con el caso este de los niños de los ojos negros, que te conté hace un par de semanas, que pareciera ser que los niños se materializaron. Esta pareja no vio cuando se materializaron los niños frente a su puerta, pero el hombre deduce eso porque no había huellas en la nieve y no había manera de llegar debido a la tormenta de nieve que había tan fuerte y que todos los caminos estaban cerrados. No había manera de que ni coche ni peatón alguno llegara a su casa, si no mal recuerdo ocurrió en Minnesota. Entonces, él no lo vio, pero él cree que se materializaron. Este hombre sí vio a estos hombres de negro materializarse. Primero eran sombras negras, seres etéreos, incorpóreos, de color negro, de nuevo asociados a la maldad,
y muy parecido a las personas sombra, del que también ya tengo un podcast, te dejo por acá la etiqueta, y muy parecido también a muchos seres mitológicos de creencias de religiones antiguas, como los jinns, no los jinns de pantalón de mezclilla, sino los jinns, los genios de la cultura de Medio Oriente de antes de Cristo, los demonios de Medio Oriente, etcétera, etcétera. O sea, ve estas sombras que se materializan hasta materializarse o adquirir un cuerpo físico en forma de hombres vestidos con trajes negros. Las personas sombras, respondiendo a esta pregunta de si los hombres de negro son seres sombra o si tienen alguna conexión con estas entidades, las personas sombras son más bien representaciones de bajo astral, no personificaciones materiales. Esto cabe aclararlo. Ya en un episodio del podcast de la siguiente semana, de hecho, lo voy a grabar en estos días, voy a traer una experta en cuestiones energéticas y vamos a hablar sobre pues materializaciones o representaciones de entidades de bajo astral, conocidos como demonios. Saben que yo no creo en los demonios como los pinta la Biblia, pero sí creo que existen entidades que no son buenas porque vibran en un nivel más bajo que el nuestro. O sea, pues sí, buscan hacer el mal o su naturaleza es malvada. Obviamente no creo que busquen hacer el mal porque no son demonios, no son humanos, no son mortales, no piensan. Pero como vibran en un bajo astral, son energías negativas. Entonces, esos son los seres sombra. Ya revisamos el podcast y en algún momento narré la historia de un suscriptor que me envió en un encuentro que tuvo con un ser sombra que se materializó en forma de varios pájaros negros parecidos a cuervos enfrente de él, ante sus ojos, a altas horas de la madrugada. Y justamente hoy acabo de hacer un compendio de relatos que ya van a escuchar esta semana, un poquito más adelante en estos días, de relatos de suscriptores. Y igual me tocó ver la historia de un chico que vio en un árbol, que vio como la sombra de un enorme árbol que había fuera de su casa comenzó como a agarrar forma de ser humano. Y esta sombra de este árbol que agarró forma de sombra de hombre se fue metiendo, como era una sombra, no era física, empezó a meter a su casa, a su cuarto, y de pronto de su cuarto mismo apareció otra sombra como en forma de cocodrilo y se aventó encima de la otra sombra y las dos salieron por la ventana. Entonces no son seres físicos, no son seres que pueden, las personas sombra o los seres sombra no pueden interactuar de manera física ni con las personas ni con su entorno. Son como sombras, lo atraviesan las cosas, aparecen ahí, se materializan y desmaterializan de la nada. Entonces, y además las personas sombra, los seres sombra, no están asociados para nada con los fenómenos ovnis. Así que yo no creo que los hombres de negro sean personas sombra, no creo que haya conexión alguna. Entonces, no son seres sombra. Puede que los hombres de negro, si existen y no son humanos, cuenten con alguna tecnología que los haga desmaterializarse, yo qué sé. Pero yo no creo que haya conexión alguna entre estos dos entes, entre los hombres de negro y los seres sombra, para nada. Ahora, los niños de los ojos negros. ¿Hay conexión? ¿Hay en verdad, como planteé la pregunta en el episodio pasado sobre los niños de los ojos negros, que los niños de los ojos negros sean hombres de negro niños? Es decir, parecido a lo que vemos en Star Wars con los clones, que tenemos a Boba Fett, que es un clon de Jango Fett, pero que son lo mismo, que es un clon pero uno es niño y el otro es adulto. Puede que sea algo así y que sean entidades o personas artificiales que no fueron procreados, es decir, que no son producto de una relación sexual entre un humano entre dos humanos, entre un hombre y una mujer, sino que fueron creados en un laboratorio como si fueran un homúnculo. ¿Es eso posible? Y que los niños de ojos negros son la forma niña, digamos, la forma joven de estas entidades y crecen para convertirse en hombres de negro y trabajar para el gobierno de Estados Unidos. Sin duda hay varias conexiones entre los hombres de negro y estos niños de los ojos negros, tanto físicas, como la piel pálida, la vestimenta negra, la vestimenta pasada de moda, pero y también conductuales, como esto de que aparecen en las casas o en su defecto en los vehículos, en los autos, que parecieran no actuar como seres normales, como seres humanos normales, que son como raros, como incómodos socialmente, que parecieran como robots o algo que no son humanos. En fin, sí hay conexiones, pero en lo personal a mí me parece absurdo que los niños de los ojos negros sean hombres de negro en su forma de niños. Porque para empezar, los niños de los ojos negros no están relacionados con fenómenos ovni. Parecen elegir a sus víctimas al azar, lo que vimos en el episodio pasado. Ninguno de los testigos había visto un ovni. Parece que los niños los eligieron al azar y no porque hayan tenido encuentros cercanos del tercer, segundo, cuarto tipo. O sea, los hombres de negro sí siempre se aparecen porque los testigos vieron un ovni o tuvieron alguna experiencia o descubrieron algo. Pero los niños de los ojos negros no. Así que parece no haber ninguna conexión, salvo
Quizás sí es curioso el hecho de que usen los lentes oscuros los hombres de negro, sí resulta bastante curioso, y que quizá por eso no se los quitan, porque sus ojos son completamente negros, como el de los niños, y sus comportamientos extraños, pero yo no creo que haya conexión alguna. Sí es extraño el hecho de que este mismo caso de Minnesota, que los niños ya cuando se fueron de la casa, los niños de los ojos negros, fueron recogidos por hombres de negro, eso sí es curioso, pero yo en lo personal no creo que haya alguna conexión, no creo que sea la misma cosa. Son una inteligencia artificial, entonces, es decir, alguna especie de cyborg o de androide que fueron creados en un laboratorio en Estados Unidos y están disfrazados de seres humanos, como en una película. Aunque sería fascinante que los hombres de negro sean personas creadas, personas artificiales, que de nuevo no fueron creados por medio de medios pues regulares, por medio del coito, sino que fueron creados en un laboratorio por el gobierno de Estados Unidos. Aunque sea interesante y fascinante, no creo que sea posible. Y mucho menos creo que haya sido posible esto en la década de los 50, finales de los 40, que es cuando empieza a surgir este mito moderno. Entonces, por más que quisiera admitirlo, la verdad no creo que sean inteligencias artificiales o androides o cyborgs o como quieran llamarlo. No lo son. Son entonces extraterrestres disfrazados. Saben, se los dije en el episodio de los reptilianos, yo no creo en esta teoría sobre los reptilianos, o sea que son extraterrestres disfrazados de seres humanos como en Marvel, como con los Skrull. Yo no creo en esta teoría. Sí creo que hubo algo, que los reptilianos tienen alguna conexión con los Anunnaki y por eso hay tantas referencias a seres reptiles con facciones humanoides en mitologías antiguas como en la Sumeria y en muchas otras. Sí creo que tuvieron algún lugar en la Tierra en algún momento, pero no creo que estén entre nosotros disfrazados. Honestamente, eso se me hace absurdo. Y también se me hace absurdo que un extraterrestre se disfrace de persona para visitar a las personas que tuvieron encuentros con ovnis o que descubrieron algo. Yo no creo que sean extraterrestres disfrazados los hombres de negro. Y finalmente, son entonces agentes del gobierno, o sea, personas normales, hombres comunes de Estados Unidos que trabajan para alguna agencia secreta del gobierno. Yo creo que los hombres de negro sí son agentes, ya sea de la CIA o de alguna entidad gubernamental de los Estados Unidos, secreta, o quizá que conocemos, pero bajo alguna fachada, que sí buscan investigar estos casos, pero con una enorme secrecía y off record. O sea, no hay registros oficiales de que los Estados Unidos estén investigando casos de alienígenas, casos de avistamientos, casos de encuentros. Obviamente no lo hay por alguna razón, y yo creo que sí existe alguna corporación gubernamental que se encargue de estas investigaciones y que hay hombres que trabajan para ellos. Por eso resguardan tanto la identidad de estos agentes secretos, porque son temas, literalmente son personas que no existen para el gobierno. Si uno de estos agentes se muere, no pueden hacerlo oficial. No es como que se muera un policía, porque eso sí sabemos que existen los policías, los bomberos y demás, sobre todo en Estados Unidos, que se les rinde tanto tributo, y a los soldados también. En este caso no es igual. No, porque es una agencia que se supone que no existe al ojo público. Por lo tanto, sus empleados, sus agentes, tampoco existen. Así que yo creo que los hombres de negro no son ni humanos, no son ni cyborgs, ni inteligencia artificial, ni extraterrestres disfrazados, sino que son solamente humanos, agentes secretos cuya cuya identidad se guarda y se cuida muchísimo, pero que no simplemente son humanos que trabajan para esta organización que yo sí creo que existe, no sé cómo se llame, pero que sí hay una organización que estudia extraterrestres en Estados Unidos y que estos hombres trabajan para ellos. Y que sí buscan también silenciar a los testigos por alguna razón. Yo creo que más bien es eso. Son humanos normales, hombres y mujeres que trabajan para esta agencia secreta. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Esos fueron todos los datos que logré recabar. Es un caso sin duda excepcional y bastante curioso, que sí nos da para mucho. Yo creo que ha sido ensalzado demasiado, pero el simple hecho, y lo cual que yo creo que es verdad, el simple hecho de que sea una agencia secreta del gobierno que se dedica a estudiar pues avistamientos ovnis y cosas que tengan que ver con la ufología, me parece sumamente fascinante. No hay necesidad de aderezar la historia con extraterrestres, con cyborgs, inteligencias artificiales. No hay necesidad. El simple hecho de que casi se nos esté confirmando por medio de estos relatos que sí hay una agencia secreta de Estados Unidos o quizá del mundo extragubernamental y que tiene a estos agentes secretos tratando de encubrir los casos, tratando de silenciar a los testigos, ya eso casi nos dice que sí existen datos y historias y encuentros con extraterrestres. Así que
Es simplemente fascinante sin necesidad de aderezarlo tanto. Pero como les digo, siempre esas fueron mis conclusiones. No se queden con lo que yo les digo. Si buscan, si cometí algún error o si quieren investigar más a fondo, más casos, etcétera, etcétera, pues siéntanse libres de buscar al respecto en otros sitios. Y si quieren regresar al video y comentar sus encuentros o sus descubrimientos, son más que bienvenidos. Y si tienen algún encuentro con algún hombre de negro o alguien que conozcan lo tuvo, pues mejor aún, déjenlo en los comentarios y fijaré el comentario hasta arriba para que sea el primero que aparezca. Pero eso fue todo, amigos. Muchísimas gracias por dejarme acompañarlos en este episodio 32 del podcast del Grimorio de Rix, su programa favorito de terror y de misterio. Muchísimas gracias, te repito, si te gustó dale like, suscríbete, activa la campana de notificaciones, compártelo con tus amigos y sígueme en todas mis redes sociales. Te repito, los links los encuentras abajo en la descripción, mi Instagram, mi Facebook, mi página de Twitch y mi perfil en Spotify, donde también están allá todos mis podcasts desde el número 1 hasta el 32 en formato MP3 por si prefieres descargarlo y escucharlo, no sé, cuando vayas en el transporte o cuando vas al gimnasio o estás en la calle, no lo sé. Así que muchísimas gracias y si estás en Spotify, date una vuelta por YouTube y mis redes sociales porque te aseguro que te va a gustar el contenido que tengo por allá. Eso fue todo, esto fue el Grimorio de Rix y el misterio de los hombres de negro. Nos escuchamos en la oscuridad.